Seguimos poniendo la mañana en camino, seguimos escuchando al rosarino Fito Páez. Recuerden, Un hombre con un piano, así se llama el concierto que, reprogramado, quedó para el 24, ahora nomás, el 24 de julio en el Antel Arena. Y ahora, tal cual ocurre cada jueves en nuestra columna de análisis político, en este caso en particular volvemos a recibir, nos da mucha alegría, a Felipe Monestier, en el marco de un nuevo número de la revista uruguaya de ciencia política, un poco la idea consigna para analizar en el día de hoy, analizar él, ¿verdad? Partidos de derecha en América Latina, una revista y una temática que no solo estuvo, digamos, estudiada por Felipe y también con el invalorable apoyo, según tengo entendido, o en conjunto con Gabriel Bomaro, el experto investigador y docente argentino, sino también con una larga lista de docentes e investigadores de distintas partes del continente, pues el tema aborda distintas realidades del continente. Así que yo me callo para recibirle. Gracias, buen día y bienvenido, querido Felipe. ¿Cómo andás? Hola Alejandro, un gusto estar contigo de nuevo y con tus oyentes. Bien, nos gusta conversar con vos por muchas razones, pero desde que usamos la plataforma Zoom, estoy seguro que lo que yo siento, lo sienten los oyentes. Nos gusta conversar a vos por la preciosa biblioteca que tenés. Me aburro yo de repetirlo, pero no puedo dejar de decirlo, ¿no? A mí también me encanta la biblioteca. Un abrazo al carpintero Pedro de las Piedras. Esta biblioteca es hecha hace 20 años, 21 años. Fue el primer trabajo como egresado de UTU Carpintería de Pedro de las Piedras, un fenómeno. Bueno, No lo vi nunca más, no nos vimos más. Vas a tener que pasarme su teléfono, ¿de acuerdo? No lo tengo más, pero aparecerá seguro. Seguro que aparece. El primer trabajo que hizo, el primer trabajo profesional que hizo fue. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y por lo visto sin reproches, ¿no? Sin reproches. Bien. Sin reproches, un lujo. Déjame simplemente señalar, porque imagino que las cosas que yo veo y las cosas que me pregunto, en buena medida la ven otros y también se las preguntan otros, que la mujer que está en la fotografía sobre tu hombro izquierdo, detrás de tu hombro izquierdo, sí, es tu mamá, que recién me contabas. No quiero pisar ninguna baldosa floja en la intimidad, pero me parece que es lindo y es justo que se sepa que fue una formidable guitarrista que además integró un grupo musical muy destacado décadas atrás, ¿no? Sí, Margarita Sena, mi mamá, gran guitarrista, igual que su hermana Matilde, integraban el conjunto de guitarras de Olga Pierri, un conjunto que fue con varias formaciones, muy activo en la década del 40 y hasta en los 50, si no me equivoco, con algún registro ahí fonográfico. Daniel Biglietti cada tanto pasaba algunas cosas alguna milonga de Pierri, precisamente, que hacía el papá de Olga Pierri. Bien, fenómeno. Y además yo agrego, y la dejamos por acá y otro día hacemos una columna, mi familia y yo. Es muy lindo lo que me contaste, me parece hermoso porque tu abuelo, el papá de tu mamá, era luthier, o sea, construía instrumentos, construía guitarras, ¿no? Sí, no era profesional de eso, pero le gustaba muchísimo la guitarra y la música. Fue en un momento presidente del centro guitarrístico acá en Uruguay y amaba la música y construía unas guitarras espectaculares de las que por suerte yo conservo una, igual que el resto de mis hermanos, que todos conservan una. Bien, ya vamos a entrar de lleno al tema, pero antes, para no ser descortés con los oyentes, a través del chat en nuestro canal YouTube, Marta Verónica dice: hola Ale y equipo, buenos y maravillosos días viéndolos hoy un ratito por aquí, besotes rojeros a todos, lo dice Marta Verónica. Te digo, Felipe, que los besotes rojeros de esta oyente tiene que ver con que es muy fanática de Rojas, ex integrante de Los Nocheros, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y ella manda besotes rojeros porque le gusta mucho su música. Me parece que también un poquito le gusta a él. Pero al que tuve el gusto de conocer, te cuento, cuando vino a Montevideo, estuvo acá en los estudios Diamante. Bueno, yo no sé los estudios ahora. Y resultó ser un gaucho bárbaro, ¿eh? Pero bárbaro, sin... No tengo trillado eso, ¿no? Yo sin escucho de todo, pero no. Esa beta de folclore no la tengo muy trillada. El folclore sí, pero de esa beta del folclore no.
del folclore más pop romántico, ¿no? Una cosa Sí, como así. melódico, ¿no? Es una fusión Pero ahí, pero acordate, pero Felipe, acordate, porque vos y yo andamos medios parecidos en edades, que cuando éramos chiquilines, hubo una moda muy fuerte. A diferencia tuya, yo sí tuve una fuerte influencia como consumidor, gurí, ¿no? sí. Porque era aquello Aldo Monjes, Carlos Torres Vila, los del Suquía, que tenían una cosa media intermediota. ¿Te acordás de todo aquello? O por lo menos te suena? O ni siquiera. No lo curtí, son todos nombres súper familiares que no curtí, para nada. Pero mirá que eran Este, a muy pesar de famosos. que yo, muy famosos, claro, no, ni que hablar. Sí los conozco a todos, pero no los escuchaba, ¿viste? Y eso que yo escuchaba y escucho casi todo. Pero eso, ah, es una cosa linda, siempre hay, en la música es universos por descubrir, ¿viste? Para Claro, claro. sorprender. Bien, bueno, la propia Soledad y todo lo que está alrededor de ella, este gurí Luciano también. Hay una barra muy grande de ese tipo de folclore un tanto melódico pop, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, Que quizás tiene así algunas es. debilidades en cuanto a que sacarle la palabra debilidades porque no me atrevo, no me siento con autoridad para manejar ese término en este tema. Quizás presentan algún costado que puede terminar siendo un tanto foresport, pero también Ah, tiene la ventaja de que llega a públicos más masivos que de otro modo quizás no hubiesen llegado. seguramente, Y entonces seguramente. llega a Atahualpa y grandes maestros y grandes compositores, ¿no? Seguramente, sí, sí, hay que escuchar, no te va a pasar nada por escuchar. Yo siempre, No pasa si me llega nada. la recomendación, lo anoto por ahí, me queda grabado, para eso tengo una buena memoria y en algún momento paso por ahí, ¿viste? Mar- Ahora es fácil, además. Marta Verónica dice que soy un indiscreto, es probable, pero, y agrega además que Rojas es un gran guitarrista. Y Ah, Yosemir, mirá Yosemir la pregunta que te hace, yo soy tan ingrato con mis amigos columnistas porque siempre acordamos un tema y por un fenómeno que debo hablar con mi analista, se me ocurre cambiarlo. No va a ser el caso, tranquilo, tranquilo. ah, Pero yo recuerdo que la última vez que conversaste aquí en la mañana en camino tenía que ver en el marco justamente de la solicitud que la Comisión Pro Referéndum hizo de alargar o suspender los plazos teniendo en cuenta circunstancias sanitarias, históricas, diversas, ¿verdad? Y recuerdo que había una fuerte opinión en una dirección contraria a eso, porque era algo escrito en la Constitución, etcétera, etcétera, valiosos argumentos, pero también había otros argumentos, valiosos también. Uno de esos argumentos los exhibías vos, Felipe, si mal no resumo la situación. sí, Apoyados en esa baldosa y teniendo en cuenta ese antecedente, y porque de algún modo el público, entre comillas manda, Rosemir dice, pregunta para Monestier, ¿piensa que si se derogan los 135 artículos de la LUC, la coalición de gobierno se desarma? Bueno, es un tanto ambiciosa la pregunta, ¿no? Pero si querés una breve reflexión acerca del momento que nos encuentra ahora, que, por ejemplo, la diaria dice, dime qué sabes y te diré qué diario lees, más de 700.000 firmas por el referéndum contra la LUC. Los organizadores destacan que fue una hazaña protagonizada por militantes de a pie. Hoy de tarde se entregarán a la Corte Electoral y si se validan 672.000, habrá consulta popular. Repito, el título, más de 700.000 firmas por el referéndum contra la LUC. Lo dice la diaria. Bueno, el observador en tapa digital hoy no dice nada al respecto. Y el país, en un recuadro pequeño, subraya, campaña hasta último momento. Organizadores no están seguros si reunirán 700.000 firmas contra la LUC. Dime qué sabes, te diré qué lo lees. Cada medio utiliza los títulos y las intenciones e intensidades que les parezca adecuado. Pero a vos te pregunto, en este contexto, ¿qué te animás a decirnos sobre este tema? que si se confirma que se alcanzan las firmas, bueno, es un éxito muy importante para los promotores, porque como dijimos, como dije y como charlamos en aquella columna de hace algunos meses, era un contexto muy adverso, ¿no? Un contexto muy adverso para
el ejercicio de un derecho político constitucional, que es de lo único que estamos, digamos, o de lo primero que debemos hablar al hablar de este asunto, digamos, el mecanismo de la promoción de los mecanismos de democracia directa a través de la recolección de firmas por parte de la ciudadanía es un derecho político consagrado en la Constitución de idéntico nivel a los derechos políticos tradicionales, los que, ¿no? Los básicos. Entonces, en un contexto extremadamente adverso por las circunstancias que ya conocemos, en el que claramente, incluso por parte de los organizadores, hubo dudas si era posible alcanzar esta meta, no fue por casualidad que se pidió la ampliación del plazo, es porque habían dificultades reales. Bueno, conseguirlas es un primer paso muy importante. Es un éxito, si eso se confirma, es un éxito muy importante. Y que tiene consecuencias políticas, porque, bueno, va a afectar, digamos, hay una estrategia llevada adelante hasta ahora por el oficialismo, que ha sido, en general, con algunos acontecimientos puntuales en sentido contrario, pero la tendencia general fue la de ignorar este fenómeno, digamos, no amplificarlo, no entrar en debate, minimizarlo. Es una estrategia que han usado muchos gobiernos al enfrentar desafíos de este tipo, gobiernos de distinta orientación ideológica. Este gobierno ha hecho lo propio, y bueno, si logran alcanzar, si se confirma que se lograron alcanzar las firmas, es probable que que el gobierno tenga que cambiar esa estrategia y tenga que empezar a discutir y a defender la ley, o hay que ver cuál es la estrategia que finalmente se usa. Yo no soy especialista en análisis de coyuntura para nada, pero me parece que sí va a tener consecuencias. Yo no me animo a decir, no tengo ningún elemento para decir si eso puede derivar en una crisis de la coalición. Bueno, puede complicarles la vida, está dentro de lo posible, pero yo no te puedo afirmar si eso va a ocurrir, no tengo elementos para sostenerlo, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. Por Vayamos favor. ahora al asunto que nos convoca y tiene que ver con un nuevo volumen de la revista uruguaya de Ciencia Política, y en particular vayamos a los contenidos de la misma, los partidos de derecha en América Latina, tras el giro a la izquierda, apuntes para una agenda de investigación. Me gustaría centrar la charla en este artículo, en esta introducción temática que tú con el colega Gabriel Bomaro hicieron para esta revista, pero antes, dos comentarios al menos, ya que, repito, la coordinación la hicieron Gabriel y vos, acerca de qué es la revista de Ciencia Política, qué circulación tiene y del tema en general que han abordado para este número. Bueno, me gusta que empecemos por ahí porque da oportunidad también para difundir un poco cosas que se hacen, en este caso desde la Universidad de la República, desde el Departamento de Ciencia Política, desde el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo me desempeño como profesor investigador full time. La revista de Ciencia Política se edita desde fines de los años 80, obviamente en sus inicios en formato físico, después físico y virtual, y ahora solamente virtual, con continuidad a lo largo de todas estas décadas, con el esfuerzo de muchos investigadores. En estos años, en este último tiempo, y este número en particular está editado por la colega y amiga Florencia Antía, que es la que tiene la responsabilidad de la edición de este número. Se editan 2 números al año, y por lo menos uno de ellos es un número temático, ¿verdad? Que tiene un eje articulador. Y bueno, fuimos invitados a proponer, a ver si queríamos, por parte de la edición, de la editora,
armar un número temático sobre partidos de derecha. A la responsable le parecía que era un tema interesante, pertinente y de actualidad en la ciencia política latinoamericana, y asumimos ese desafío de coordinación junto con el colega Gabriel Bomaro, que es un académico y un académico destacadísimo, especializado en poca gente, creo que nadie sabe tanto como Gabriel acerca del origen, el desarrollo, el crecimiento del PRO en Argentina. Gabriel es además un excelente divulgador. Y bueno, hicimos esta convocatoria abierta. La revista, como decía, es una revista que se edita 2 números al año, es una revista indexada, quiere decir que pasa una serie de controles de calidad, está sujeta a una serie de controles de calidad de distintos instituciones que se encargan de esto en América Latina, y tiene un sistema de evaluación de doble ciego, le llamamos nosotros, es decir, cada artículo pasa por 2 evaluadores que actúan en forma autónoma y califican los artículos según los méritos que ellos le ven. Nosotros recibimos, finalmente fueron publicados 6, nosotros recibimos 19 artículos en esta convocatoria, así que los evaluadores tuvieron mucho trabajo. Nos costó mucho seleccionar, ver con qué nos íbamos a quedar, y nos quedamos con estos que nos parecían los que estaban más maduros, más afinados, sobre este tema, ¿no? Los partidos de derecha en América Latina. Entonces, la revista, una cosa importante, es que es de circulación gratuita, y cualquiera que googlee Revista Uruguaya de Ciencia Política va a poder acceder, leer en línea o descargar los contenidos de y todos los números, incluso los primeros que estaban solo en formato físico, en papel, todos están disponibles en línea. Y también. De este número en particular vamos a hacer en el marco del Congreso Uruguayo de Ciencia Política, que se va a desarrollar ahora en agosto, a principios de agosto, entre el 4 y el 6, vamos a hacer una presentación virtual también con algunos de los autores. Bueno, sí. No, una última pregunta con relación a la revista, en formato editado, formato papel, ¿existe o ya no? Ya no. Sí, no tiene, para mí no tiene mucho sentido ya en formato papel, y me gusta mucho que sea de acceso abierto, ¿no? Y en línea. Y bueno, cada uno, la verdad que es lo más cómodo. Si querés, hoy en día, si vas a usar un artículo como referencia o lo que sea, te lo imprimís. Y ya está, y no hay necesidad de imprimir cientos de ejemplares, que después es difícil colocarlos todos, etc., ¿no? Entonces, facilitás la cita. Lo que vos querés es que se lea, que se comente, que se critique, que se citen, que se debata, y eso es lo importante, y el acceso abierto te permite eso, y te permite que esté disponible además para el público más amplio, ¿verdad? Cualquiera que se sienta atraído por alguno de los temas que después iremos mencionando que aparecen en este número o en números anteriores, lo tienen ahí a un clic, ¿no? A un par de clics de distancia, así que es virtual, sí. Yo recuerdo que a propósito de la política, de algunas definiciones, mi amigo Mario Cayota, a quien seguramente vos conocés también, es de los que reivindica, cuando se habla de la izquierda, la expresión en plural. Él dice que es incorrecto hablar de la izquierda, que hay que hablar de las izquierdas, en el entendido de que hay distintas historias, distintas trazabilidades y distintas características, ¿no? Sí. Bien, lo digo, utilizo este recuerdo porque si uno lee la revista, y en particular el artículo escrito por vos y por Gabriel, uno puede llegar a la conclusión de que quizás sea un tanto inadecuado hablar de la derecha como algo global, único y monolítico, cuando en realidad, si algo demuestra y pone bien arriba de la mesa el artículo de ustedes, las reflexiones de ustedes,
es que los partidos de la derecha en América Latina, tras el giro de la izquierda, así se llama el artículo, demuestra que adquieren, desarrollan y se exhiben, se exponen ante el público y ante el quehacer político de maneras distintas, diversas, Claro, y en sí, algunos aspectos hasta totalmente. contradictorias, ¿no? Totalmente. Yo creo que por un lado puedes hablar de una ideología de derecha. Acá hay distintas definiciones. Yo comparto la que manejan, por ejemplo, Sí, sí. autores, dos de los autores de esta revista, como son Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira, que basándose en una definición clásica de Norberto Bobbio, dicen que una ideología de derecha es aquella que asume que las desigualdades en una sociedad son de carácter natural y que por lo tanto no corresponde a la intervención estatal contravenirlas. Ahora, bajo ese paraguas, ¿sí? Hay una cantidad de expresiones. Y Seguimos ahora sí poniendo la mañana en camino. Tuvimos un pequeño problema de conexión mía y no de Felipe, que seguía hablando solo, pobre Felipe. A ver si te animás a retomar el hilo a propósito de las, si bien sí, de esas variantes que exhibe la derecha, ¿verdad? Según en qué latitudes estemos claro, hablando. uno puede hacer más allá de que a mí me parece que es útil esta distinción, esta definición de qué entendemos por ideología de derecha, es lo suficientemente amplia, pero lo suficientemente precisa al mismo tiempo, para, para permitirnos identificar una ideología de derecha como aquella que considera las desigualdades de la sociedad como inherentemente como naturales y en base a eso está en contra de intervenciones estatales que pretendan corregir esas desigualdades. Eso es una ideología de derecha. Ahora, eso se puede expresar y se ve a través de muchos canales, ¿no? Entonces ahí entran las distinciones analíticas que nos permiten hablar de distintas derechas, así como vos decías, efectivamente hablamos de distintas izquierdas, ¿no? Entonces, de hecho, varios de los artículos de esta revista hablan de derechas electorales y no electorales, digamos, porque las hay, ¿no? Hay derechas que operan, que están orientadas a operar en la competencia político-electoral, fundamentalmente, Claro. y dentro de esas podemos hacer distinciones entre derechas partidarias tradicionales y derechas más recientes, ¿sí? De tipo más personalista, con un carácter más populista. Entonces ahí podemos hacer la distinción, o entre partidos tradicionales de derecha y nuevos partidos de derecha. También podemos hacer esa distinción dentro de este paquete de las derechas electorales o partidarias. Y después tenemos también derechas no electorales, de larga data, pero que seguimos viendo, ¿verdad? Los grupos económicos o las oligarquías, un término que, que para algunos es como una especie de mala palabra, pero es una categoría de análisis que seguimos usando, ¿verdad? De los grupos económicamente más poderosos, y que comparten esta ideología, bueno, forman parte de derechas no electorales o grupos religiosos, ¿no? En América Latina durante mucho tiempo fue dentro de esta derecha no electoral podíamos contar a la Iglesia Católica. Hoy con mucha más relevancia podemos contar a los grupos neopentecostales, ¿verdad? Que forman parte de esa derecha. Ahora, existen vínculos entre estas derechas, electorales y no electorales, ¿sí? Vínculos de apoyos recíprocos, ¿no? En muchos de los fenómenos exitosos que vemos hoy de derechas en América Latina, partidarias, electorales, exitosos en términos electorales, es fácil identificar los vínculos con la derecha no electoral, es fácil identificar los vínculos con grupos no empresariales, a veces esta derecha electoral está encabezada, liderada por personajes que vienen de la élite económica, que son muy destacados. Tenemos el caso de Piñera, el caso de Macri, el caso de Lasso en Ecuador, ¿verdad?
Eh, entonces, los vínculos son muy evidentes y nosotros una de las cosas que planteamos como parte de esa agenda de investigación, que no estamos descubriendo la pólvora, ciertamente, con Gabriel decimos en el artículo introductorio, decimos, bueno, parte de una agenda es profundizar el estudio de los vínculos, porque tenemos, no diría que abundante bibliografía pero tenemos una bibliografía, una acumulación de investigación sobre la derecha no electoral, creciente sobre estos nuevos grupos religiosos. Está afortunadamente creciendo lo que sabemos y lo que se está investigando sobre los grupos neopentecostales, sus redes internacionales, sus vínculos con la política, su peso en los medios de comunicación. Tenemos investigación sobre élites económicas, sus formas de hacer política, sus formas de incidir, sus múltiples formas de incidir y de proteger sus intereses, sin involucrarse directamente en muchos casos en la arena electoral, pero incidiendo sobre la arena electoral. Pero Exacto. nos falta, ni que hablar que tenemos mucha investigación sobre los partidos de derecha, afortunadamente, y cada vez más, pero observamos con Gabriel que todavía nos falta más una investigación centrada en el vínculo entre la derecha no electoral y la derecha electoral, porque hay vínculos muy evidentes. Es interesante sobre esto, leyéndole el artículo de ustedes, me hizo reflexionar sobre algo que hace rato como que gira alrededor de mi cabeza, bueno, de mi cabeza y la de muchos otros, no quiero sacarme ningún cartel de exclusividad que ve cosas donde los demás no la ven, todo lo contrario. En este sentido, ¿no? En Uruguay es muy frecuente, pero muy frecuente, observar, entre comillas, descubrir con cierta mirada explícitamente crítica los vínculos políticos entre, por ejemplo, la izquierda y muchas organizaciones sociales, entre ellas, por ejemplo, la Central de Trabajadores, ¿no? Entonces, hay siempre certeros observadores, actores, etcétera, que dicen, ven cómo hay tanta sintonía entre el Frente Amplio y el PCNT para traerlo a Uruguay, ¿verdad? Incluso a veces no se ponen de acuerdo exactamente de quién manda a quién, ¿no? Porque según quién sea entre comillas, el más malo del análisis, es decir, pero análisis, repito, que se hacen y que existe todo el derecho a hacerlo, por favor, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, claro, porque acá vemos que el PCNT es el brazo sindical de la izquierda. Y muchas veces, porque después de todo, el Frente Amplio es el brazo político de los sindicalistas, etcétera, ¿no? Entonces se descubre, todos los días se descubre eso, ¿no? Como si fuera una novedad. Y sin embargo, sobre el vínculo entre las cámaras empresariales y la derecha, ¿verdad? Parece que nadie la ve, que nadie la señala, que nadie la adjetiva. Es más, cuando en realidad son la una y la otra, lucen como bastante naturales, ¿no es cierto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lucen como naturales, son naturales y en mi opinión, ¿verdad? Me parece que tenemos bastante evidencia en la ciencia política de que partidos políticos que no representen a nadie, ¿verdad? Están en problemas. Una cosa es que los partidos sean capturados por otras organizaciones, pero digamos, el vínculo entre partidos y organizaciones sociales es una señal de que ese partido representa algunos intereses o que tiene vocación de representar algunos intereses. Obviamente, los partidos tienen que tratar de representar más gente que esos intereses. Los partidos de derecha, si, digamos, no ganarían elecciones o no serían competitivos si se limitaran a operar o a defender esta idea central que yo mencionaba al comienzo, ¿verdad? La idea de que, bueno, las desigualdades son naturales, son inherentes a la sociedad y no
no es necesario hacer demasiado para corregirlo. Especialmente en un continente como América Latina, tan desigual. Si una derecha hiciera solo ese discurso, estaría condenada al fracaso electoral. Entonces, las derechas en el mundo, en todo el mundo, desde los orígenes de la democracia, tienen el desafío de encontrar otros ejes de movilización del electorado, otros, decimos habitualmente en ciencia política, otros clivajes, otros cortes de la realidad, otros asuntos que le permitan movilizar un electorado más amplio. Y eso es lo que está en la base del éxito de un partido de derecha, del éxito electoral. Digamos, Claro. ser capaz de trascender lo que llamamos su núcleo central de adherentes, que suele estar bastante próximo a la élite económica, etcétera, a sectores del poder, y construir un electorado mucho más amplio. Ese es el desafío y ese fue el desafío de los partidos de derecha en el pasado y hoy. Y de ahí la importancia de lo clave que es que un partido de derecha sea capaz de encontrar, bueno, otros asuntos, yo qué sé, enfrentamientos, eh, lo urbano versus lo rural, lo tradicional versus lo moderno, lo nacional versus lo global. Eh, en fin, la autoridad versus el desorden o una excesiva igualdad. Claro. En fin, hay un conjunto de ideas que han ido cambiando a través del tiempo, que es clave para los partidos de derecha y para las derechas en general, usarlos para movilizar electoralmente. Eso es lo que les permite ampliar más allá sus apoyos, más allá de esos apoyos básicos que tienen, ¿no? Ahora, me parece muy interesante esto que, porque para no quiero, porque se me superponen las preguntas, Felipe. Eh, Ustedes dicen en el artículo una cosa que me gustaría que la pudieses desarrollar un poquito más, la A ver. distinción analítica entre vías electorales y vías no electorales de acceso al poder de las derechas, ¿no? Trabajan sobre eso. Dice, me gusta, algo insinuaste, pero me gustaría un poquito más porque cuando uno habla de acceso al poder por vías electorales, uno piensa enseguida, bueno, elecciones, la gente vota, bueno, el escenario del Uruguay en la última elección, ¿no es cierto? La gente votó y optó Claro. por una coalición de centro-derecha para que gobierne la República durante los próximos 5 años. Y cuando hablamos de vías no electorales y teniendo en cuenta la memoria emotiva de este continente, uno puede pensar enseguida en golpes de Estado, en dictaduras, en gobiernos de carácter autoritario. ¿Es a eso a lo que ustedes hablan o refieren cuando Esa es aluden una a las vías vía no electorales? electoral. Los ¿Eh? golpes de Estado son una de las vías no electorales, que fue muy frecuente, digamos. Una derecha que tenía en muchos países dificultades para competir exitosamente y en algunos lugares en los que competía se enfrentaba a la posibilidad de la derrota, enfrentado a la derrota en algunos países, en muchos países de América Latina, una vía no electoral fue el golpe de Estado, la desestabilización y el golpe de Estado. Eso es la historia a la que vos supongo que te referís con la memoria emotiva, cuando hablas de la memoria Claro, claro, claro. emotiva. Esa fue. Ahora, ocurre que después de la llamada tercera ola de democratización, ¿verdad? El último proceso de democratización, esa vía, por un conjunto de circunstancias, esa vía no electoral, está más complicada. ¿Sí? Está más complicada. No quiere decir que las sociedades latinoamericanas quedaron inmunizadas frente a ese peligro, lo sabemos, pero por una serie de circunstancias que no voy a entrar ahora, es menos viable. Entonces, pero eso no quiere decir que haya otras vías no electorales. Y yo qué sé, el lobby, ¿sí? Claro. El financiamiento de campañas. Es una vía no electoral, digamos, no se involucran directamente las élites A eso me económicas, refiero. pero ponen dinero en campañas, la puerta giratoria, la construcción de think tanks, ¿verdad? De
organizaciones para difusión de las ideas de derecha, divulgación de las ideas en redes internacionales. Digamos, hay un conjunto de formas no electorales. El papel de las iglesias pentecostales, que tienen enorme arraigo, ¿no? Y como decimos en el artículo, constituyen un atajo extremadamente tentador, porque una de las cosas más difíciles para el proceso de construcción de un partido, sea de derecha o sea de izquierda, es echar raíces de digamos, la construcción de raíces en el territorio. Y si vos tenés una red dispersa en todo el territorio que tiene afinidad ideológica, como son las iglesias pentecostales, que trabajan de forma muy, muy descentralizada, como sabemos, bueno, ese es un atajo posible para los partidos, ¿no? Ese es un atajo posible, digamos. Una parte del esfuerzo enorme de construcción, de invertir en construir una organización que es clave para el éxito o fracaso a largo plazo. Ahora, Felipe, qué interesante, porque me da la sensación, de acuerdo a cosas que uno escucha y lee por allí, que eso puede ser un atajo muy seductor. En Uruguay, en las últimas elecciones, ya ha ocurrido, es decir, opciones políticas que encuentran allí un lindo atajo para, con muy poquitos gestos de acuerdo, lograr un público, un voto cautivo de un número nada despreciable de ciudadanos, a cambio de, por ejemplo, conformaciones de una lista, vos vas acá, etcétera, ¿no? Pero también ocurre, y me parece que un buen ejemplo es el Brasil, en donde la fuerza religiosa con poder político y que permite ser un atajo para muchas opciones políticas, en un momento dice, epa, yo estoy oficiando de atajo para otros cuando en realidad yo tengo a la gente, podría usarlo yo para mí. Y es lo que está ocurriendo, ahí sí es un fenómeno bastante más consolidado en el Brasil, imagino que en otros países también, ¿no? Ese es otro asunto, y donde el partido político queda como pistoneando en el aire, porque aquellos bueno, que traían los depende, votos, ahora tal cual como tú decís, Alejandro, pero eso depende también, digamos, cómo se articula esto, el vínculo entre derechas electorales y no electorales, y entre viejas y nuevas y de derechas partidarias, tiene que ver también con la fortaleza o debilidad del sistema de partidos. Entonces, en el caso de Brasil, para seguir con el ejemplo que vos mencionabas, bueno, tenemos dos cosas que ocurren. Un sistema de partidos muy debilitado en el que los representantes de estos grupos religiosos, algunas grandes corporaciones, podríamos decir, religiosas, se meten en distintos partidos y acceden a bancas a través de los partidos. Ahora, una vez que llegan a las bancas, forman una bancada neopentecostal. Digamos, claro, se autonomizan, porque el partido tiene muy poca capacidad de disciplinarlos, de ordenarlos. Entonces funciona una bancada religiosa, neopentecostal. Y funciona como una bancada, con disciplina, fijando agenda, presentando proyectos, etc. En el caso de Brasil ocurre lo mismo con los productores rurales. Digamos, entran al poder legislativo a través de los grandes terratenientes, ¿no? A través de distintos partidos que son vehículos para ellos. Una vez sentados en el Parlamento, operan como una bancada rural, ¿no? De productores rurales con su propia agenda, autonomizados. Eso es fácil en un sistema de partidos muy poco institucionalizado, muy débil, en el que los partidos tienen poca organización interna, marcas poco definidas, escasa definición programática, escasa capacidad de organizar, de aglutinar y de intereses diversos. Ahora, en un sistema de partidos más consolidado eso es más difícil, ¿no? claro. Entonces, acá nosotros tenemos algunos legisladores que claramente se identifican con sectores religiosos, neopentecostales, etc. Pero por ahora lo que vemos es que si bien impulsan una agenda o dan prioridad a una agenda que está alineada con los valores de esos grupos religiosos, por ejemplo, están supeditados todavía a cierta disciplina partidaria. El partido está por encima de él. Bien, hay otro asunto que ustedes abordan,
hay dos asuntos separados, pero que me parece que dialogan bien entre ellos, sobre los cuales me gustaría que nos comentaras algo, y es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Hay una nueva derecha partidaria en América Latina? Eso por un lado, ¿no? ¿Cuál sería el escenario que nos presenta hoy América Latina? Y en ese contexto, la otra pregunta. ¿Hay una nueva derecha populista en América Latina? Que este es un asunto que me parece que aquí en Uruguay bien merece como una mirada muy atenta, porque se podría decir que en Uruguay, a menos que me corrija, Felipe, en Uruguay la expresión política de derecha históricamente mayoritaria, uno la puede asociar a miradas no tan populistas, más allá de algunos rasgos históricos de lo que podríamos llamar el pachequismo, o incluso algunos que potencialmente podría tener cabildo abierto, que me parece que es un fenómeno muy interesante a estudiar, pero en general, cuando las derechas gobiernan nuestros países, más bien que el populismo que necesita tanto del Estado, el Estado en realidad se ve disminuido, se ve... la derecha en el Uruguay y en otros países de la región viven al Estado no como una solución para llevar sus políticas, sino más bien como un problema, ¿verdad? Claro, para llevar sus políticas. Y yo recuerdo que cuando apenas se instaló la pandemia en El Salvador, ¿te acordás que escuchábamos acá que era bueno y entonces no paga la luz por 700 años y te damos préstamos por 4.000 millones de dólares? Estoy exagerando mal, obvio. Y eso eran gestos que desde la mirada histórica de la izquierda aquí en el Uruguay resultaban alentadores. Sin embargo, ya estaban protagonizados por la nueva derecha política, claro, ¿no? ¿Cómo dialogan esos fenómenos? Me gustaría que nos cuente, Felipe. Bueno, lo que estamos viendo en este momento, además de este ascenso de la derecha, que, digamos, en la revista autores como Luna y Rovira cuestionan que estemos presenciando un giro a la derecha, ellos hablan de un giro atenuado, dicen, no es un proceso exactamente equiparable al del giro a la izquierda de mediados de la primera década del 2000, ¿verdad? Pero claramente la derecha está fortalecida en la región, está mucho más fuerte y está gobernando en varios países. Ahora, ¿cómo se produce este ascenso o este fortalecimiento? Se produce a través de distintos medios, ¿eh? Se produce a través de distintas estrategias. Entonces, por un lado, uno puede decir, bueno, hay unos fenómenos que nos muestran el éxito, por ahora, que se muestran como relativamente exitosos algunos fenómenos, que pueden ser en el proceso de construcción de partidos, digamos, países en los que se ve una apuesta a la construcción de partidos, ¿no? Un partido capaz de desplegarse en el territorio, de desarrollar una organización compleja, de canalizar la ambición de líderes políticos, de representar intereses de la sociedad de forma permanente, digamos, algo más que un vehículo electoral para un líder ambicioso, una organización más compleja, ¿no? Y ahí vemos algunos éxitos. Vemos el caso del PRO en Argentina, vemos el caso del Centro Democrático en Colombia, que nace como un partido más bien de tipo personalista, pero que parece haber iniciado un proceso de consolidación de líderes y de electorados, parece encaminarse a una construcción más permanente, más institucionalizada, podríamos decir. Lo mismo el caso de Creo en Ecuador, el partido de Lasso, actual presidente, también nació como un vehículo, como una cosa que parecía ser más un vehículo personalista, el partido de Lasso y nada más, y parece irse encaminando a construir una cosa más compleja, una organización, digamos, parece estar organizaciones que están haciendo los deberes para ser exitosas en términos de perdurar en el tiempo, representando eficazmente intereses de la sociedad, siendo mecanismos adecuados para representación de intereses y para canalización de ambición de líderes políticos. Eso tiene que ser un partido para perdurar. Junto con eso, ¿sí? Que es como la vía partidaria, el camino difícil, ¿no? Junto con eso,
tenemos otros casos, ¿no? Como el de El Salvador o el caso de Bolsonaro. Último tramo de la mañana de camino. La verdad que quiero pedirle disculpas a nuestro querido invitado, al No, querido. nada que disculpar, Bueno, nada que porque en disculpar. realidad hubo, no sé, tenemos dificultades hoy con la conexión, no es algo que ocurra a menudo, por lo menos. Pero además quiero decir que disculpas, pero también agradecimiento y gracias porque agarraste la onda de Radio Perfecto y dijiste, bueno, creo que tenemos que mandar una tanda. Y ya mandó No, la tanda. una pausa. Tanda no me animo, yo vi que había que pausar. Bueno. Hasta ahí llegué. Para la próxima podés mandar tanda, ¿ok? Para la, para la próxima mando un chivo. Bueno, Al final mando un chivo, mira, al final voy a mandar un aviso. Hoy voy a mandar un aviso con tu permiso. Estás explícitamente autorizado. Gracias. Estabas implícitamente autorizado, ya te digo, pero ahora estás Gracias. explícitamente autorizado. Bueno, No, estás desarrollando estas miradas acerca de distintos comportamientos que la claro, derecha está teniendo en el continente. distintas vías, ¿no? Distintas estrategias. Entonces, una es esa estrategia más de construcción partidaria, construir partidos nuevos, ¿no? Construir partidos nuevos. En el caso de Argentina, que lo mencioné al pasar recién, hay que pensar que hay un montón de intentos de construcción de partidos de derecha competitivos electoralmente a lo largo de la historia argentina, y el PRO es prácticamente el primero exitoso digamos, en una historia de más de un siglo, ¿verdad? Bueno, y en una línea similar podríamos mencionar el caso del Centro Democrático en Colombia, que nace como un partido más personalista, pero se va configurando aparentemente como un partido más organizado, con una institucionalidad más fuerte. Lo mismo creo en Ecuador, el partido de Lazo. Y en la otra punta tenemos fenómenos que no son necesariamente protagonizados por outsiders, como los de Brasil y El Salvador, ¿no? Bolsonaro y Bukele, ¿no? Que son personajes. Bolsonaro es un tipo de larga trayectoria política, un militar de segunda línea, pero con una larguísima experiencia legislativa en un partido aparentemente marginal que, digamos, aprovecha el colapso o la crisis del sistema de partidos, sin apostar a la construcción de un partido a partir de un liderazgo personalista con discurso reaccionario en lo cultural, muy anti-establishment en lo político, aunque él forme parte de ese establishment político. Tanto Bolsonaro como Bukele representan esta otra vía, ¿no? Que por ahora uno podría decir que son. Y bueno, son vehículos personalistas, ¿no? Son el partido de Bukele o el partido Bolsonaro, la etiqueta es Bolsonaro. Entonces, las dos son exitosas en términos de acceso al gobierno, ¿no? Claro. Digamos, es más difícil la literatura, lo que sabemos sobre los procesos de construcción de partidos, nos dicen que estos vehículos personalistas pueden ser exitosos electoralmente a corto plazo, pero tienen más dificultades para perdurar como partidos, ¿no? Salvo que en determinado momento hagan este esfuerzo de inversión de recursos en construir organizaciones. Y esa es la prueba, para la derecha y para la izquierda. Es la prueba del 9, ¿no? De los partidos que perduran en el tiempo. Y sabemos también, a partir de investigaciones en ciencia política, que los partidos que construyeron estas organizaciones, si no las cultivan, si no las mantienen vivas en el tiempo, si no siguen siendo organizaciones capaces de representar adecuadamente intereses de la sociedad, por más que sean muy exitosas electoralmente, en determinado momento pueden comenzar a decaer y colapsar, como es el caso de Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, entonces, donde dicho sea de paso, Alejandro, perdón, tenés otro fenómeno todavía no exitoso electoralmente de proceso de construcción de esta derecha personalista, populista, se suele usar la etiqueta. Nosotros con Gabriel en el artículo introductorio planteamos un poquito la discusión sobre si son o no populistas, en qué sentido, como es el partido de José Antonio Kast, ¿verdad? A la derecha de la derecha del sistema de partidos tradicional, y alguien que viene de ese sistema de partidos en determinado momento, de esos partidos de derecha, perdón,
en determinado momento se sale y crea su propia organización más a la derecha, ¿no? Entonces, ese es otro vehículo, otra forma. Por ahora, vehículos más de tipo personalista, de discurso radical, fuertemente anti-establishment, aunque vengan encarnados en personas que son del establishment. Sí, en el caso de Chile, además, lo hemos conversado acá en este programa mucho con a quien aludiste hace un rato, el querido amigo Juan Pablo Luna, un valorazo que tanto vos como yo seguro que queremos mucho. Sí, sí, claro. En Chile incluso el problema incluso reside según su hipótesis, en el sistema político en general, por derecha y por izquierda, ¿no? De una elitización de la política claro. que se ha alejado demasiado de la gente, ¿no? Partidos que dejan de representar intereses, van perdiendo capilaridad, van perdiendo las raíces, ¿no? Los vasos comunicantes que los unen con la sociedad, van perdiendo progresivamente, no es un fenómeno de un día para otro, ¿sí? Se van distanciando, tanto los de izquierda como los de derecha, en el caso de Chile, no todos los partidos al mismo tiempo, algunos de forma más pronunciada que otra, pero el resultado final es ese, ¿no? Y esa desvinculación, esa incapacidad de representar adecuadamente los intereses de la sociedad. Entonces, bueno, puede haber, y había en el caso chileno, además, una estructura electoral que hacía muy difícil la entrada de nuevos competidores, pero bueno, finalmente esa desvinculación del sistema de partidos, esa pérdida de raíces del sistema de partidos, llevó a la crisis, a las sucesivas crisis sociales de movilización, hasta el estallido, no digamos final, porque no sabemos, pero el estallido de octubre de 2019, ¿no? Que hoy desembocó en esta convención constituyente que está empezando a funcionar. Pero, digamos, Chile venía a cuento de la experiencia de este partido nuevo de derecha. Uno diría, bueno, pero partidos de derecha más fuertes que los de Chile es difícil encontrar en el resto de América Latina. Y sin embargo, también ahí tenemos este fenómeno de aparición de nuevos actores. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta de hace un rato es, tenemos una nueva derecha, tenemos nuevos partidos de derecha. Algunos están optando por la construcción partidaria, otros son más bien por ahora vehículos personalistas. Eso convive con viejos partidos de derecha, como es el caso de Uruguay o de otros países, y también convive con grupos de derecha no electoral, viejos y nuevos, ¿no? Exacto, claro, porque los grupos de derecha no electorales han existido, entre comillas, siempre, ¿no? Siempre, y se van renovando, ¿no? Claro. Cambia la estructura económica, cambia la integración de las élites económicas y se producen incluso conflictos al interior de esas élites, ¿no? A mí hay algo que me interesa muchísimo como panorama relativamente nuevo de lo que está viviendo el continente. Ustedes lo subrayan. Voy a citar textual en las consideraciones finales. Leo rápido, pero es muy claro. Vale. El inicio del siglo XXI fue un momento difícil para la derecha en América Latina. 2 décadas más tarde, la derecha parece haber recuperado terreno en la mayoría de los países de la región. Para algunos autores, bueno, vos recién lo señalabas, Luna y Rovira, en este número especial, se ha producido un giro a la derecha atenuado, que no implica un giro ideológico, sino el voto castigo a gobiernos desgastados por el ciclo del boom de los commodities y el malestar generado por el aumento de la inseguridad, problemas de corrupción y el rechazo de parte de la población frente a la llamada nueva agenda de derechos. Que no son de la derecha, ¿no? Pero acá me parece una cosa muy interesante. Además, el giro a la derecha estaría atenuado por las restricciones que enfrentarían los nuevos gobiernos conservadores para poner en tela de juicio el consenso distributivo que se había producido durante el ciclo de gobiernos de izquierda y centro-izquierda. Acá me parece una cosa muy interesante porque, por ejemplo, ¿no? Tu colega Vomaro, que es experto en el PRO, y el PRO que acaba de gobernar Argentina, una opción claramente liberal de centro-derecha, sin embargo, con algunas herramientas que desde la izquierda se generaron a propósito de
de mejorar, de ayudar a la vida digna de millones de personas. Bueno, la derecha no se metió con esos instrumentos, o si se metió fue en forma muy parcial, y algunos hasta en algún punto, creo recordar, los profundizó. Del mismo modo en Uruguay, que acaba de ganar la centro derecha, hay cosas, una especie de matriz conceptual que la izquierda metió en el acervo político uruguayo en los últimos 15 años. Pienso en la propia formulación del MIDES, la propia creación del MIDES, pienso en la reforma de la salud, pienso en la, por ahora, vigente convocatoria a la negociación de los salarios, ¿verdad? Y bueno, el impuesto a la renta, ¿no? ¿No es cierto? Son asuntos instalados por la izquierda que la derecha, una vez en el gobierno, no lo saca de un plumazo, porque entienden que de alguna manera el público, incluso el público que votó a la derecha, se apropió de ellos. ¿Cómo dialogan esas tensiones? Bueno, este es un tema muy, muy debatido, ¿verdad? Y estamos analizando procesos que están en curso, pero a partir de este proceso que se inicia, de este giro atenuado o no a la derecha, hay algunos elementos que parecen ser comunes, ¿no? Vos mencionabas algunos, como acerca de los asuntos que suelen ser claves en la movilización electoral de la nueva derecha, vieja y nueva, ¿no? Los partidos, el asunto de la apelación a la seguridad, a la supuesta mejora de la eficiencia de la gestión, los estilos más gerencialistas de gestión, los Autoridad. cuestionamientos a la nueva agenda de derechos, la centralidad a los asuntos de corrupción, digamos, que están muy fuertes, muy machacados, seguridad, como ya mencionamos, hay un conjunto de asuntos. Y, y son claves en el desempeño electoral y en el crecimiento electoral de las derechas en América Latina en este giro. Y después está este asunto del margen de maniobra, ¿no? El margen de maniobra, porque claramente hay una agenda distributiva y redistributiva, hay unos apoyos, estos grupos no electorales que apoyan esto de derechas tienen unas expectativas, ¿sí? De modificación de ciertas pautas distributivas y redistributivas, y ahí hay una restricción. Por eso no es casual que muchos partidos de derecha en Uruguay también hagan toda su campaña diciendo no vamos a tocar tal cosa, no vamos a tocar tal otra, no vamos, digamos, a la defensiva de alguna manera, muy a la ofensiva en estos asuntos que mencionaba antes, pero muy a la defensiva en el sentido de esto no es cierto, no vamos a tocar, la izquierda está haciendo una campaña del miedo cuando dice que vamos a desmontar el sistema de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, eso impone algunas restricciones, ¿sí? Porque hay una especie de consenso, porque es objetivo que hay un conjunto, una parte muy importante de la población que se ha beneficiado de esas políticas redistributivas, más o menos ambiciosas, pero que en cualquier caso tiene un costo electoral o tendría un costo electoral potencialmente alto tocarlo, ¿no? Las políticas de transferencias, condicionadas o no, bueno, toda la derecha en América Latina se ha cuidado de hacer campaña diciendo con esto no nos vamos a meter. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de millones de personas, ¿no? Afectadas Claro. por estas. Más allá de que esto es interesante, paréntesis, desde algunos focos de la derecha no electoral, también desde los partidos, pero de la derecha no electoral, los think tanks, los grupos de pensamiento, etcétera, se cuestionen esas políticas, se insista en que son políticas ineficaces, etcétera. Pero lo cierto es que forman parte, por ahora, de un consenso que es difícil. Incluso los asuntos de nueva agenda de derechos, digamos, generan tensiones al interior de los partidos, ¿no? Generan tensiones al interior de los partidos de derecha porque hay claramente dentro de los partidos de derecha grupos que están para revertir esas políticas y hay otros grupos que no. Entonces eso, digamos, hay una serie de consensos que
que se han construido en estos años sobre los que es difícil operar de manera muy radical, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, estamos besando ya casi el final. Hay otro asunto. ¿Cómo hace, a ver cómo lo expreso? ¿En qué medida se transforma en una dificultad para investigar todos estos asuntos vinculados a la política y en particular al fenómeno de la derecha en nuestro continente, cuando en buena medida y en alto porcentaje las personas, las organizaciones, los partidos que sienten, actúan, piensan, proceden de derecha, no se dicen a sí mismos ni a los demás que sienten, actúan y proceden como derecha y ni siquiera se adjetivan como tal? ¿En qué medida eso oficia como óbice, como obstáculo? Ya sé que no es un fenómeno monolítico y unánime en el mundo, de hecho en España es común que el de derecha diga, sí, porque nosotros la derecha, bla, bla, bla. Entonces el de izquierda dice, y sí, porque nosotros la izquierda. Entonces más o menos creo que se ordena desde esa perspectiva un poco la discusión. Pero aquí en Uruguay, y no es el único sitio, es difícil tener una discusión cuando dice, no, porque la derecha dice, no, yo no soy de derecha. Hubo hace poco una encuesta donde a la coalición de gobierno los legisladores no se adjetivaban como tales, ¿verdad? Y ese es un asunto, es decir, ¿en qué medida eso oficia como obstáculo o no lo es? Yo no lo veo como un obstáculo, Alejandro, te digo la verdad, porque partiendo de esta definición que te decía al comienzo, ¿verdad? Pero el fenómeno existe, ¿verdad, Monestier? Sí, no, el fenómeno existe, pero digamos, si usamos por eso yo creo que es útil esta definición que te decía al comienzo, ¿no? Esta definición que permite, si vos asumís que la ideología de derecha es esto, esta idea, esta visión del mundo en la que la desigualdad es un fenómeno natural, inherente, en la mayor parte de las dimensiones de la desigualdad, ¿no? Y, y, y no hay, el Estado no tiene capacidad y es hasta contraproducente que trate de corregirla. Si esta es una definición, bueno, esa definición aparece, digamos. Hace un par de años tuvimos un debate, hubo como una de estos debates intensos que duran pocos días, pero que merecerían durar más. A partir de un discurso del presidente de la Federación Rural en el cierre de una Rural del Prado, en la que dijo esto, y dijo esto, y es algo que uno lo puede rastrear. Yo te diría que en casi todos los discursos de los presidentes de la Federación Rural, desde Irureta Goyena en 1915 en adelante, ¿verdad? Esta idea de que, bueno, la desigualdad es natural y es hasta bueno, decía el presidente de la Federación Rural, es positivo que así sea. Entonces, eso es rastreable. Hace poco en un programa de televisión que me entrevistaron sobre Cabildo Abierto, hablaban dirigentes y se sentían incómodos con la definición, bueno, de la derecha, hasta que en una intervención aparecía el diputado Luz y decía lo mismo que dijo el presidente de la Federación Rural. ¿Saben qué? La desigualdad. Bueno, entonces, más allá de la incomodidad con la etiqueta, trabajar con una definición, tener un concepto claro, me parece que te ayuda mucho. Y con esa definición es fácil reconocer cómo en algunas dimensiones claves la ideología de derecha lo que la caracteriza es esta defensa, digamos, de la desigualdad como un fenómeno natural, inherente, que el Estado, la mayor parte de las veces que se mete para tratar de corregirlo, lo agrava o genera problemas mayores. Entonces, en eso me parece que, más allá de que es real la caracterización que vos hacías, ¿no? De esta resistencia, especialmente en Uruguay, a la caracterización como de derecha, creo que está cambiando, pero es una percepción, no tengo datos, no es un obstáculo para la investigación del objeto, ¿no? De derechas partidarias o no partidarias. Un dato solo de precisión informativa, esto ocurrió en septiembre del año pasado y era el presidente de la Asociación Rural, Perdón, Gabriel Capurro. Tenés razón.
¿verdad? Correcto. Para que quede poder. Bueno, sabés que me entraron muchas ganas también de debatir acerca de algo. Mirá, la semana pasada justo Daniel Buqué lo había traído por otro tema, lo de tu colega, el polaco Adam Seborski. Seborski, que si en realidad estas pasadas de izquierda a derecha no serían solo fruto de la alternancia en el poder, hija del sistema funcionando adecuadamente, ¿no? Esa podría ser una mirada acerca de los asuntos, ¿no? Y sí, claro, y Juan Pablo Luna lo plantean así, Claro. digamos, y Cristóbal Rovira, perdón, en su artículo lo plantean en esos términos. Lo que estamos viendo es, hay ciclos, hay desgaste, eso es una parte del asunto, ¿no? Los ciclos existen, se produce un desgaste y la derecha gobernó en los 90, se desgastó mucho, y en parte ahí está la explicación del giro a la izquierda que se produjo después, ¿no? Claro. Felipe, la verdad te agradezco mucho, te abrazo a la distancia con mucha efusión, pues no solo Gracias, que igualmente. dedicaste mucho tiempo de tu vida para transmitir tus conocimientos, tu aporte, y eso es algo que valoramos mucho en una construcción también desde ese lugar de ciudadanía. Así que gracias otra vez y disculpas por los cortes de energía informática. Ningún problema. Puedo pasar, si no es problema, el aviso. Es tu momento, claro. Muchas gracias. Hoy se está presentando a las 18:30, pero yo creo que ya está en línea y lo pueden ver, la versión virtual del Museo de la Memoria. A las 18:30 hay una actividad por Zoom, si entran a la página del MUME, del Museo de la Memoria. Me parece muy importante, hay el Museo de la Memoria, con apoyo de la Fundación Selmar Michelini, obtuvo apoyo a un programa internacional, Ibermuseos, para llevar adelante este proyecto que me parece que es muy importante, y que vale la pena en estos tiempos de restricciones, aunque ahora se puede ir de a poco volviendo a los museos. Me parece una excelente noticia y quería compartirla con tu audiencia, que bueno, ya pueden hacer la visita virtual, me parece, entrando a la página del Museo de la Memoria, y hoy 18:30 se hace la actividad de lanzamiento. Y nos quedamos congelados, en pausa de nuevo, así que gracias por la invitación, Alejandro, y retomamos cuando vos quieras. Un abrazo. No, acá estoy. Ah. Te estaba poniendo a prueba. Sí, yo ya estaba canchereando. Sí, cachereaste ya. Sí, me dice que la conexión es inestable, sí, valiente noticia. Quiero decir que ya el enlace del que hablabas ya está colgado en nuestro chat del canal YouTube La Mañana en Camino. Y está previsto además conversar con Elio Ferrario la semana que viene, que es el querido amigo director del museo, ¿sí? Excelente. Me adelanté entonces. No, un buenísimo. Abrazo, Alejandro. Buenísimo. Dale, gracias a vos. Dale. Y la próxima, para seguir aumentando en este acervo familiar, no para que la interpretes, pero lucía atrás la guitarra hecha por tu abuelo, ¿está? No, la próxima abrís con una milonga de Pierri. Prometido eso de mi parte, y allá atrás en el rinconcito sobre tu hombro derecho, o debajo de la fotografía de tu vieja, la guitarra de tu abuelo, ¿está? Dale. Un abrazo, Alejandro, que andes bien.